Eddie sí. Ahora, Guayano, sí. Buenas, buenas, ¿cómo están? Buenas tardes, Buenas tardes, ¿me escuchan? te escucho fuerte y claro. Excelente, señores. Vamos a darle un minutito que los demás se integren para ver si damos inicio con el contenido de hoy, el cual he habilitado un poco más temprano. Ya si acceden a la plataforma van a poder visualizar el contenido. Que son estos dos módulos que están por acá, el módulo 2, la unidad 1 de hojas de cálculo, y la unidad 2 de dicho módulo también de hojas de cálculo. Habíamos hablado que eran dos semanas que vamos a trabajar, o que son 2 semanas las que vamos a trabajar en Excel, precisamente buscando impartir una cantidad de contenido que realmente cumpla con los requerimientos de esta herramienta. Pues Excel es una herramienta muy, muy robusta y tenemos mucho que conocer de esta. Entonces, bueno, vamos a ir iniciando mientras los demás se van integrando para así avanzar en el proceso. ¿Dudas o aclaraciones sobre el módulo 1? ¿Hay alguna duda o aclaración sobre el módulo 1? Tengo pendiente las evaluaciones. Inicié, pero todavía me faltan muchas por concluir las evaluaciones. No sé si tengan alguna duda o aclaración del contenido de dicho módulo. ¿Vamos bien? A ver. De mi parte, Ángela González de este lado, que no tuve en la otra semana por un pequeño error, que no me mandaron el link. Ok. Realmente fue muy bueno el módulo, realmente fue... de mi parte, tengo mucho conocimiento de ese módulo de Word y Ok. realmente terminé rápido las clases y las tareas. Excelente. Bueno, si surge alguna duda en el proceso, estamos por aquí para apoyarles. Bien, entonces la idea es que ustedes contesten de esta parte y siéntanse en la confianza. Estamos por acá para apoyarles. Bien, entonces vamos entrando en materia mientras. Vamos a abrir por acá el módulo 2, la unidad 1. Igual este módulo debió abrir el día de ayer. Vamos a ver si ese día que no se visualizó el contenido lo compensamos al final de la semana. Y vemos si podemos trabajarlo por lo menos hasta el día 20. Bien. Tenemos la misma estructura de las unidades, la cual está compuesta por material didáctico que vemos de entrada, acá como lo que es la instrucción, la guía didáctica de la unidad. En base a esta guía se va a trabajar un pequeño debate en el foro de la unidad 1. Y por acá tenemos también como material didáctico un material audiovisual pregrabado. Ese material audiovisual pregrabado lo pueden utilizar como guía para ir realizando las actividades prácticas paso a paso. O sea que el audiovisual pregrabado le va indicando paso a paso, en base a la misma actividad práctica, qué es lo que deben hacer. La idea con esto es que ustedes apliquen el concepto de lo que es aprender haciendo. Bien, que según vamos viendo en el audiovisual, vamos aplicando en la práctica y automáticamente ahí van obteniendo ese conocimiento de aprendiendo haciendo. En cuanto a lo que es la instrucción, básicamente aquí damos la bienvenida formalmente a lo que es Excel. Habla específicamente de 2010, nosotros vamos a trabajar, la guía está en 2010, pero vamos a trabajar en la versión 365. E incluso el material audiovisual pregrabado que les compartimos por acá, está también en la última versión, que es la versión 365. Bien. La idea precisamente es que ustedes tengan conocimiento en ambos idiomas, en ambos entornos, y en base a esto, entonces ustedes puedan avanzar en lo que es el conocimiento de Excel.
Entonces, como pueden ver en la guía acá, en la guía vamos a ver los conceptos básicos, lo que es el entorno, lo que es las filas, las columnas y demás. Si ya hay personas acá que ha utilizado Excel con anterioridad, es muy probable que conozca esos conceptos, aunque sea de manera empírica. Entonces, este caso, se definen lo que son las filas, por lo regular son las que están de manera horizontal y definidas por números en secuencia, iniciando desde el 1 y bajando hasta el fin de la hoja. Las columnas son líneas verticales que se identifican por las letras, desde la A hasta la Z, y luego se sigue repitiendo doble A, B y así sucesivamente. Pero lo que me gusta siempre mostrar, aparte de que la guía realmente tiene un contenido bien detallado, es la parte del entorno. Me gusta siempre hacer incluso un símil con la versión que tengo instalada, que es la versión 2010, perdón, la versión 365, para que ustedes puedan visualizar de que realmente no hay una diferencia tan abismal entre una versión y otra. Miren, este es el entorno de la versión 2010 y se hace tanto énfasis en esa versión, pues y a partir de esta versión fue que se empezó a trabajar en el concepto de los menús tipo cinta de opciones. El menú tipo cinta de opciones que cuando yo presiono cualquiera de estos menús de acá, cambia la cinta completa de opciones. Anterior a esta versión, los menús eran desplegables, o sea que se desplegaban hacia abajo y se seguían desplegando según yo lo presionaba. Bien, entonces por eso se hace tanto énfasis en esto, porque fue donde se hizo el cambio que hasta hoy en día se utiliza la cinta de opciones. Entonces, la interfaz de Excel está compuesta, o el entorno está compuesto por una barra de título, que es la que tenemos aquí en la parte superior. Excel por lo regular trae un nombre predeterminado de archivo que se llama libro, libro 1, libro 2, libro 3, así como vimos en Word, se llaman documentos. Y como vamos a visualizar, no la semana próxima, sino la de arriba, en PowerPoint trabajamos con el término de presentaciones. Entonces, aquí debajo vemos la cinta de opciones y aquí vemos las diferentes opciones. La barra de fórmulas, que es esta barra que está acá, es de vital importancia. Si entendemos la barra de fórmula, podemos identificar cualquier error que nos muestre una función que estemos tratando de insertar en Excel. Entonces, ponerle mucho énfasis a esto, que vamos a estar explicando un poquito más adelante en detalle. Luego tenemos acá el cuadro de nombres. Como saben, en este caso vimos en la definición, las columnas están representadas por letras, las filas por valores numéricos, columnas de manera vertical, las filas de manera horizontal. Cada una de estas cuadrículas que se visualizan se le llama celda, ¿bien? Se le llama celda, y cada una de esas celdas tiene un nombre en particular. El nombre está compuesto por la intersección de la letra que representa la columna y el número que representa la fila en donde se cruzan la columna y la fila. Bien, entonces, por ejemplo, en este caso, yo estoy en la columna A, en la fila 1, y por eso en el cuadro de nombre acá me va a indicar que estoy en la celda A1. Entonces, según yo voy desplazando por las diferentes celdas, yo voy a poder ir visualizando acá en qué posición yo estoy justo en ese momento. Esto es de vital importancia también y muy importante el conocimiento de esto, pues en ocasiones, cuando estamos haciendo cálculos de funciones, el identificar correctamente la celda que vamos a afectar puede representar que se haga todo correctamente o que no tengamos el resultado esperado. Entonces, muy importante esa parte. Recordarles, si alguien tiene alguna duda en el proceso, puede abrir su micrófono y me pide la palabra, con gusto la cedo para que así aclaremos sus dudas. Y seguimos bajando por acá. Aquí tenemos lo que es la barra de desplazamiento, tanto de manera vertical como horizontal. Esto también lo tiene Word y PowerPoint. La barra de zoom, que nos permite tanto alejar como acercar el contenido. Y la barra de estado, que nos indica en todo momento que en la cantidad de letras o el formato que tiene una celda o conjunto de celdas. Bien. Importantísimo
Excel contiene aquí lo que son diferentes tipos de hojas que pueden agregarse o eliminarse dependiendo de la necesidad que se tenga con facilidad. Entonces, si yo hablo por acá mi Excel, voy a Windows, a la ventana de inicio. Puedo encontrarlo acá con este símbolo verde, con este icono verde, con una X, que representa en este caso el Excel. Si no lo encuentro acá en mis programas de uso frecuente, puedo aquí arriba escribir la palabra Excel e inmediatamente lo va a buscar en la parte de mis programas. Bien, yo presiono acá. Y aquí me va a aparecer Excel. Podemos visualizar que aquí tenemos, por ejemplo, si quiero un libro nuevo o un archivo nuevo, lo puedo seleccionar acá. Si quiero utilizar alguna de las plantillas que ya vienen preconfiguradas, aquí hay calendarios, currículum, cartas, facturas, simplemente tengo que cambiarle el texto o utilizar cualquiera de esas plantillas. Si quiero acá utilizar alguno de los archivos que he abierto recientemente, lo puedo reusar. Le voy a decir aquí que es un archivo nuevo. Y aquí me aparece. Si yo voy a poner aquí como para hacer un comparativo de los dos, van a notar que no hay mucha diferencia. Miren, aquí tengo el entorno de Excel 2010 y el entorno de 365. Básicamente, esta parte de acá es la misma, mirenla aquí. Luego tengo acá la parte del botón de guardar y de la parte de deshacer y de hacer. Como novedad, en la versión 365 tenemos el auto guardado, que nos permite guardar automáticamente silenciando esa función. Me guarda copia de los trabajos que yo realizo en lo que se llama el SkyDrive o el Google Drive, si lo tengo configurado. ¿Bien? Entonces, me guarda como una copia de seguridad en la nube. Adicional a esto, podemos visualizar que en la barra de título tengo una opción de búsqueda de archivos directamente desde Excel. O sea, que esto no lo teníamos en la versión 2010. De acá yo puedo hacer búsqueda de archivo y abrirlo sin tener la necesidad de salir de Excel. Bien. Pero si se fijan, ya aquí todo lo demás es muy similar. No hay mayores complicaciones en ese sentido. Abrir un... Ok, entonces ya vimos aquí el contenido de la guía. Vimos también el contenido del material pregrabado, precisamente para que ustedes utilicen estas herramientas como material de apoyo. Entonces, en las actividades prácticas de esta unidad en particular, vamos a tener dos actividades prácticas. Tenemos la actividad, ya vimos el foro, que es este que está aquí. Son dos, este foro, y tenemos esta actividad de Excel. Es una hoja de Excel que ustedes van a descargar, como acabo de descargar yo, la van a abrir y esa hoja de Excel tiene los datos que van a utilizar para realizar la actividad y las instrucciones que van a realizar, que deben realizar en dichos datos. Bien, entonces, una vez usted realice esa actividad, va a venir acá y va a colocar su actividad realizada acá. Bien. Ya, si quiere colocar alguna duda, lo puede hacer por esta vía o por el grupo de WhatsApp. Y aquí debajo va a tener el enlace, en este caso va a tener el enlace de la grabación de este encuentro que estamos sosteniendo el día de hoy. Bien, entonces, en cuanto al foro, nos hace referencia a diferentes trucos o formas que puede adquirir el puntero, este que yo estoy moviendo con el mouse, en Excel. Entonces, por ejemplo, si yo estoy posicionado acá y yo tengo algunos valores como estos que están acá, bien,
Si yo selecciono, por ejemplo, si se fijan aquí, tengo la cruz blanca que me permite seleccionar una o varias celdas. Bien, si los dejo presionado y los arrastro, puedo seleccionar una o varias celdas. También tenemos, luego de que yo selecciono las celdas, posiciono el puntero en el borde de la selección, voy a notar que me muestra esas 4 flechas, las cuales, si yo arrastro en ese momento, me permite mover el contenido preseleccionado dentro de la misma hoja de Excel. Bien, me lo permite mover con facilidad. Esa sería la segunda función del puntero, la segunda forma que él toma. Bien. La tercera forma viene siendo lo que es el arrastrado. Una vez yo tengo los datos seleccionados, van a notar que en la parte inferior derecha tengo como un puntito verde. Cuando me coloco en esa posición, van a visualizar que el puntero cambia a una cruz negra sin flecha. Entonces, a esto yo le llamo la continuación del patrón. Bien. Excel analiza el patrón de comportamiento. En este caso tengo uno acá y tengo uno acá. Y si yo hago el arrastre en esta posición, él va a seguir con ese comportamiento. Bien. Mientras que si yo lo hago acá con el 0 y el 5 y hago el mismo ejercicio, él va a analizar el comportamiento entre la primera y la segunda celda, ve que la diferencia son 5 y sigue aplicando ese patrón de comportamiento a la selección actual. Si continúo acá viéndolo con el base a 10, también lo puedo hacer y así lo puedo hacer incluso con nombres que tengan valores numéricos para que se autocomplete de esta forma. Bien. Excel también cuenta con lo que se llaman las listas personalizadas, que si en dado caso yo tengo días de semana o tengo meses del año, él automáticamente me permite yo hacer como un autocompletado de esos días o de esos meses con facilidad. Bien. La idea más adelante es que ustedes puedan crear sus propias listas personalizadas en base a los nombres de objeto, de artículo, de una lista de valores que ustedes utilicen con frecuencia y no tengan la necesidad de digitar toda esa información cada vez que la necesiten. Bien. Entonces, en base al resultado de lo que les indique el foro, ustedes van a tener que dar una respuesta añadiendo su tópico por acá y enviando dicha información. Listo. Entonces, en cuanto a la actividad práctica, es esta que está acá, de la primera unidad. Recuerden que el día de hoy tenemos 2 unidades. Igual que en la semana pasada, les compartimos un archivo con todo lo que requieren hacer. En este caso, ustedes tenemos aquí los datos y acá tenemos la instrucción de lo que deben realizar. Por ejemplo, si aquí me indica que debo mover los datos a otra posición de la hoja, ya yo sé que si selecciono primeramente estos datos y luego en esa misma selección me coloco acá en el borde, puedo mover los datos de un lugar a otro con facilidad. Pero no sé si han podido notar que cuando yo lo tengo acá, se muestra todo el contenido. Por ejemplo, en el caso de Victoria Marmolejos, en el caso de auxiliar de almacén, se muestra todo. Mientras que si lo muevo, acá hay información que no se muestra. Bien. Quiere decir esto que yo tengo que ajustar los datos como el ancho de la columna para que se muestre dicho valor. Vamos a suponer que aquí yo hago la selección de dichos datos y yo puedo aquí modificar manualmente el ancho de la columna. Bien, pero en este caso son 3 columnas, puedo hacerlo manualmente con facilidad, pero si fuesen 15, 20 columnas, sería una labor interesante. Entonces, en este caso yo seleccioné las celdas, más no la letra que representa la columna. Si yo doble clic acá, al final, entre la columna J y K, mire aquí cómo muestra esa doble flecha. Entonces, yo veo que se ajusta solamente la última fila, la última columna, perdón. Bien. Mientras que si yo selecciono las columnas desde las letras en la parte superior, cuando vuelvo y hago el doble clic acá, entonces él me hace el autoajuste para todas las columnas que yo he seleccionado. Bien, entonces esa es la diferencia entre yo seleccionar previamente simplemente los datos a yo seleccionar la columna completa. Bien, entonces si mañana yo tengo aquí un valor que es más grande que este, cuando yo vuelvo y le doy doble clic, él se va a ajustar a ese nuevo valor
Si pasado mañana se elimina ese valor, cuando haga doble clic, él vuelve y se contrae y coloca la información de esa forma. Bien. Entonces, cada una de estas hojas aquí debajo tiene información que ustedes deben seguir para cumplir con el requerimiento. Al final, cuando usted entregue esa actividad práctica yo la voy a evaluar en base a los resultados que usted compartió para su evaluación. Por ejemplo, aquí tengo la hoja de origen que tiene esta información y aquí tengo la hoja de destino que está en blanco. Aquí se me pide, favor, mover los datos a hoja de destino dentro del mismo línea. Bien, entonces aquí yo tengo los datos. En este escenario yo voy a utilizar la función cortar. Bien. Si se fijan, cada una de estas funciones, cuando yo simplemente me posiciono unos segundos encima de ellas, puedo visualizar que me aparece un cuadro con 3 informaciones importantes. Primero es el nombre de la función. El segundo es la combinación de tecla mediante el cual yo puedo ejecutar esa función utilizando el teclado. Y la tercera es una breve definición de lo que hace la función. Bien, entonces, de esta manera yo puedo ir viendo cuál es el trabajo de una u otra función. Por ejemplo, en este escenario yo voy a utilizar mover porque tengo 2 opciones aquí. Tengo la opción de copiar, que lo que hace es duplicar la información. Y tengo la opción de cortar, que es aquí como una referencia a mover la información. Entonces yo le digo aquí cortar. Vemos aquí cómo se coloca el hormigueo, ¿verdad? Entonces acá en destino puedo hacer el pegado. Venía aquí la opción de pegar o control V. Y ya él automáticamente acá me va a mostrar esa información, la cual, tal y como lo decía el enunciado, al decir que es mover, ya no debe aparecer en la hoja de origen, pues es como si yo tomase un envase y lo moviera de una posición a otra. Bien, entonces esa es la idea en este sentido, en este escenario. En la siguiente hoja podemos visualizar, aquí vamos a ver el aprendizaje sobre cómo insertar o eliminar filas y columnas. Si ya tenemos una tabla realizada y tenemos la necesidad de insertar una columna entre posición y salario, simplemente hacemos clic derecho sobre la letra que representa la letra C, la columna C, y aquí podemos insertar una nueva columna, igual que las filas, puedo insertar una nueva fila, pero debo de hacer el clic derecho en la letra que representa la columna o en el número que representa la fila. Bien. Igual, si tengo la necesidad de eliminar una columna, la puedo hacer clic derecho, eliminar. O si tengo la necesidad de eliminar varios registros, por ejemplo, como estos acá, con control presionado, puedo seleccionar registros que estén de manera no secuencial. O sea, si yo simplemente quiero eliminar 2, 3 y 4, para mí es fácil yo seleccionar 2, 3 y 4. Pero si tengo la necesidad de eliminar a Juan, a Víctor y a Victoria, ya ahí debo hacerlo con la tecla control presionada, cuestión ya de que luego de que tenga la selección hecha, hago un clic derecho y aquí presiono eliminar y ya ahí se eliminan todos esos datos con facilidad. Bien. Entonces, básicamente, así vamos a ir trabajando. Por último, en esta actividad práctica, vamos a verificar lo que son las funciones de pegado o las opciones especiales de pegado. Aquí se les suministra una tabla con datos, la cual van a copiar y van a colocar aquí debajo al menos 6 maneras diferentes de opciones de pegado avanzado. Entonces aquí yo voy a decirle copiar y aquí debajo puedo ir insertando en el pegado especial lo que yo quiera insertar. Por ejemplo, si quiero insertar solamente las fórmulas, puedo ver que aquí la tabla perdió lo que se llama el formato, pero en la parte donde tengo fórmulas, en la barra de fórmulas puedo ver la fórmula que está insertada y cuáles son las celdas que están siendo afectadas dentro de esa fórmula o función. Bien, entonces igual acá lo puedo ver también con diferentes colores que representan cada una de las celdas. Entonces, lo bueno de este tipo de pegado es que si yo mañana altero este valor, él automáticamente me va a ajustar acá porque todavía tiene las fórmulas. Bien,
que hacen el cálculo, aunque no tengan la función de la tabla. Mientras que si yo en vez de querer hacerlo de esa manera que hicimos anteriormente, vuelvo a un copiado y acá voy a hacer un pegado especial en el cual solamente voy a incluir los valores, me voy a dar cuenta que en la celda del valor porcentual ya no tengo un cálculo matemático en base a ese valor porcentual, sino que simplemente tengo los datos. Eso puede darse que en algún momento tenga la necesidad de capturar específicamente los datos porque lo quiero utilizar para hacer un recálculo diferente. Obvio, si ya utilizamos esta función, cuando hagamos acá el cambio, no nos va a hacer el cambio acá, pues ya no hay una fórmula o función que realice ese trabajo. Bien. Entonces, ya no hay una fórmula o función que realice ese trabajo. Entonces, continuamos por acá copiando. La idea aquí es usted hacer al menos 6 maneras disponibles diferentes de pegado, al menos 6 maneras. Aquí hay diferentes maneras, por ejemplo, yo puedo utilizar acá, miren esta forma de pegado muy interesante. Yo voy a copiar esta que tengo acá. Y no sé si recuerdan que en la primera actividad, tuvimos que seleccionar y dar doble clic para modificar el ancho de la columna donde pegamos la información. Sucede que si ya yo tengo esto acá y quiero pegarlo por aquí, por ejemplo, yo tengo una función de pegado especial que me permite, esta que está acá, mantener el ancho de la columna de origen. Cuestión de que cuando yo pego la información, ya él automáticamente hace el ajuste para que la información se vea completa, pues el ancho de cada columna fue alterado en base a las columnas de origen que tenemos acá para que la información se vea completa. Entonces ya aquí en este escenario, con ese tipo de pegado, no tengo la necesidad de seleccionar y dar doble clic. Bien, entonces son herramientas que ustedes la van a ir utilizando y va a llegar un momento que cuando ustedes la necesiten, ustedes van a decir, oh, pero esto yo lo puedo resolver con este conocimiento que vimos, ¿verdad? Igual, si quieren llevarse esta tabla Excel y no quieren que el contenido se altere porque quizás lo vaya a redimensionar o a cambiar el tamaño, yo puedo utilizar la función especial de pegado que se llama imagen. Esta que se llama imagen. Cuando yo la selecciono acá, yo puedo modificar el tamaño de la tabla sin que los datos se alteren. ¿Sí? Sin que los datos se alteren. Esa es la facilidad. La desventaja que tiene esto es que si quieres modificar la imagen, tienes que volver a los datos de origen acá, hacer las modificaciones aquí, hacer una nueva captura y volverla a llevar, por ejemplo, a PowerPoint, si es el lugar donde vas a hacer la demostración de dicha presentación. ¿Dudas, aclaraciones? ¿Cómo vamos? Bien. ¿Todo bien, Crismalia? Excelente. Me alegra mucho. Entonces, líderes, miren, en la segunda unidad que vamos a trabajar, vamos a ir avanzando en el conocimiento de funciones de Excel. Sé que para ustedes, los que ya han utilizado Excel, esta primera unidad que vimos puede que sea un poquito bien básica, ¿verdad? La idea es esa, nosotros ir como desde lo más básico a algo un poquito más complejo. En la unidad 2, que está en la misma semana, vamos a estar viendo algunas actividades. Aquí tenemos la instrucción 2 y la guía 2 de la unidad. En base a estas informaciones, vamos a ir trabajando con los foros y demás. Como saben, Excel es del tipo de programas de hojas de cálculo. Bien, existen otros tipos de programas que hacen la misma función de Excel. Por ejemplo, está el caso de OpenOffice, que es una suite que tiene Word, Excel y PowerPoint del tipo OpenOffice.
y permite precisamente que se puedan descargar de manera gratuita herramientas muy similares a las de Word, Excel y PowerPoint y poder utilizarlas libres de costo. Bien, pues realmente el Excel, cuando lo utilizamos de manera personal e institucional, tiene un costo, es una herramienta de pago. Otra forma también es a través de Google. Todo el que tiene un correo de Gmail puede acceder a Google, y aquí dentro de las herramientas tenemos la herramienta de Excel, hojas de cálculo, en la cual podemos utilizar orientada a la nube, utilizar nuestras y utilizarla acá con facilidad. La desventaja de esta herramienta es que es una herramienta totalmente en línea y requiere todo el tiempo de internet para acceder a la información. Entonces, aunque se pueden descargar los archivos a su computador, debe tomar en cuenta que para trabajar en ella es totalmente en línea y debe estar conectado a internet. Igual aquí tenemos el foro de la unidad 2, algunas audiovisuales por acá de apoyo. Bien, en este escenario se le va a pedir que comente sobre la lista personalizada y explique cuáles casos aplicaría, en cuáles casos aplicaría usted la lista personalizada. Cuando hablamos de lista personalizada, estábamos hablando de ese concepto que vimos anteriormente de los días de la semana. Bien, entonces en esta segunda guía que les invito a leer, hay mucha información importante. Mucha información importante. Temas de formatos, de lista personalizada, eso que vimos de el 1, 0, 1, 0, 5, 0, 10, el patrón de comportamiento, eso que vimos sobre los días de la semana y los días del año y los meses del año, perdón. Aquí lo vemos con el autoarrastre y el autorrelleno. Lo vemos con la lista personalizada, que ustedes pueden crear su propia lista. Vamos viendo los diferentes formatos de datos que Excel permite también. Vamos a verlo en esta unidad. Aquí vemos lo que son las combinaciones de teclas para ejecutar una función. Esto es de vital importancia. Según usted va avanzando en Excel, en su uso en el día a día, va a querer usted avanzar con más agilidad. Y va a llegar un momento en que moverse con el mouse no va a dar el resultado que ustedes están esperando. Entonces, van a recurrir a este tipo de funciones con el teclado. Cada función tiene una descripción de lo que realiza. Y muy importante, la ejecución de una combinación de teclas puede cambiar dependiendo del idioma del sistema. Por ejemplo, si acá yo tengo que la palabra control G, ¿dónde está control G? Aquí, control G se utiliza para guardar el archivo. Si mi sistema de Excel está en inglés, ya no sería la G de guardar, sino sería la S de save. Bien, guardar en inglés es save, entonces ya sería control S. Pero si vemos acá, control S tiene la función de subrayar el contenido en una celda. Entonces, hay que tener esto claro a la hora de que vayamos a utilizar las combinaciones de teclas, siempre y cuando no sea nuestro computador, validar que el menú esté en español o en inglés y ya sabemos qué cambios podemos realizar. Cuanto a la lista personalizada, aquí se explica el tema del autorrelleno y autoarrastre que vimos anteriormente. Se muestra también el paso a paso sobre cómo usted crear su propia lista. Vamos al menú archivo, luego opciones, avanzada, modificar la lista. Y aquí podemos insertar nuestra nueva lista, la cual debe ser valores separados por coma. Pues la coma lo que indica es que ahí terminó ese primer valor, aquí terminó el segundo valor y así sucesivamente. Una vez se agregan los valores, se muestran de esta forma. Y ya cuando yo coloque la primera palabra de mi lista personalizada, por ejemplo, en el caso de padre, y hago el arrastre, entonces se van a ir mostrando los demás valores de esa lista que yo preconfiguré. Bien. Entonces, esa es la idea. Van a realizar esa participación en el foro de la unidad 2.
en base a esos conocimientos con el tema de las listas personalizadas. Audiovisual de apoyo para guiarles paso a paso en la realización de la actividad. Y lo tenemos. Esa es la actividad práctica. Y esa actividad práctica, ustedes la van a realizar desde acá, que es esta que está aquí. La van a descargar y la van a colocar por acá una vez la finalice. En cuanto a esta guía, no hay mayor complicación, no es algo tan complejo. Tenemos 3 hojas que son las que vamos a trabajar. Una que es la fuente, formato fuente y alineación. Aquí buscamos que ustedes conozcan todos los conceptos básicos de tipo de letra, tamaño, el tema de los bordes, de lo que es el formato, negrita, cursiva y demás. Tenemos aquí el formato de número. Como saben, Excel maneja diferentes tipos de datos, como son datos general, números, monedas, contabilidad, fechas cortas, fechas largas. Todos esos son tipos de datos que yo puedo insertar en una celda. Y el formato de fecha, aquí, si yo quiero trabajar. Entonces, por ejemplo, para tener una idea de cómo trabajaríamos esta parte, cada una de las celdas, señores, se puede manejar como islas o como, en este caso, celdas unificadas para aplicar un formato. Por ejemplo, en este caso me pide que aplicara el texto de la celda A1, que es esta que está acá, una fuente tamaño Arial. Vengo acá al tipo de letra, voy a buscar el tamaño Arial, mírenlo acá, tamaño 14, vengo acá al número e indico que este me representa el tamaño 14, color del texto azul, aquí en la letra puedo seleccionar el color del texto, y un relleno color celeste. Bueno, aquí pueden elegir el color de su preferencia, yo voy a elegir uno bien clarito, algo así. Luego debe inclinarlo en un ángulo de 10 grados. O sea, ya aquí vamos a aprender cómo nosotros inclinar el ángulo. Hacemos clic derecho en la celda, vamos a formato de celda. Y acá donde dice alineación, yo puedo hacer el ajuste en base a estos grados. Vamos a darle 10 grados. El texto se vería de esta forma. Bien. Entonces, aquí me dice un paso que me salté, centrado con respecto al ancho de la tabla. Entonces voy a seleccionar la tabla completa y voy a seleccionar la opción acá que se llama combinar y centrar. Esa opción me permite a mí combinar todas estas celdas que tengo aquí seleccionadas y centrar este contenido en la nueva celda que voy a crear. De esta forma. Bien. Entonces, con la ayuda del material audiovisual, ustedes van a ir ejecutando cada uno de estos puntos que se les solicita acá. Bien, con la ayuda del material audiovisual van a seleccionar, van a ir realizando todo esto. Al finalizar con la tabla, el contenido debe visualizarse de la siguiente manera. El contenido se visualizará, vamos a ver, vamos a avanzar, de esta forma más o menos. Si se fijan aquí, se han aplicado el borde, se ha aplicado el color del texto y demás. Y la idea es básicamente esto, lograr que se visualicen de esta forma. Bien, cada uno de los pasos, aquí se le va explicando paso a paso, tiene audio, se le va indicando paso a paso. Si se fijan aquí es el mismo entorno de 365 que vamos utilizando precisamente para que sea el mismo. Entonces, en cuanto a las siguientes actividades, que son estas que están aquí debajo, van a aplicar lo que es el concepto de los formatos de números y los formatos de fechas. Excel por lo regular utiliza un formato genérico que se llama precisamente general, ese formato, que es el que traen todos los datos que se insertan en una hoja nueva. Acá se muestran los datos que se van a utilizar
y el formato que se va a aplicar aquí arriba es el que se indica. Como ya aquí tenemos el formato general, aquí no hay que hacer ningún cambio porque me está poniendo aquí el formato general. En el estilo de millares, yo voy a seleccionar mi texto y voy a aplicar acá el estilo de millares. Bien, aquí arriba está posicionado. Cuando lo tomo, voy a notar que se le ha colocado un enmascaramiento a ese dato, que aunque en la barra de fórmula me muestra simplemente el valor, sin coma y puntos decimales, podemos acá ver cómo lo que él agregó ese formato. Si yo cambio alguno de estos valores, por ejemplo, 10.000, yo le inserto 5 comillas, cuando presiono Enter, él automáticamente inserta esa coma separadora de unidad de 1000 y esos valores decimales que tenemos por aquí. Entonces, el valor real es el que tiene la barra de fórmulas. Bien, eso deben tenerlo bien claro. No se va a agregar ni coma ni puntos en la celda como tal, sino que es el formato que lo hace. Igual, si aquí seleccionamos estos datos y aplicamos el formato de contabilidad, y vemos cómo él agrega también el símbolo de moneda, adicional a lo que hemos visto solamente con valores numéricos. Si agregamos aquí el factor de moneda, formato de moneda, entonces vamos a ir aplicando cada uno de estos y vamos a ir analizando la diferencia entre cada uno de estos. Valor porcentaje, selecciono. La idea es que ustedes puedan ir conociendo poco a poco las diferentes funciones que tiene Excel y en base a esto, fracciones. Aquí tengo el paso personalizado, el cual es el valor como tal, pero si yo lo quiero personalizar con texto, también puedo seleccionar esta celda. Y si quiero agregarle, por ejemplo, un valor o un texto a esos datos, si no quiero hacerlo celda tras celda, puedo indicarle aquí que voy a agregar más formatos. En valor personalizado, aquí debajo, le puedo indicar que el valor que yo quiero que contenga aquí va a ser, borro aquí el estándar, y coloco, entre comillas doble, con Shift 2, el valor es 2 puntos. Miren que aquí en la muestra me dice solamente el valor 5. Este valor no se ha agregado aquí arriba hasta que yo vuelva a hacer la comilla. Con Shift 2 cierro mi comilla. Miren cómo aquí cambió de 5 al valor que yo indiqué. Las comillas dobles es para que Excel no visualice estas palabras como comandos, sino que la vea como una cadena de texto, de caracteres. Y agrego dos símbolos numéricos indicando que ese valor que vamos a colocar ahí es un valor variable dependiendo de la celda en la cual estemos posicionados. Presiono aceptar y ya aquí podemos visualizar que a cada una de esas celdas se le ha agregado esos valores. Mientras que si vamos a la barra de fórmula vemos que simplemente el valor que tiene esa celda es el número 93 o el número 50 o el número 5. Por lo cual, este texto que tenemos aquí delante no es más que un enmascaramiento, una máscara que no es real. Bien, sí funciona para visualizarlo, para imprimirlo y demás, pero no forma parte de los datos. Bien, lo mismo vamos a aplicar para el formato de las fechas. Excel maneja básicamente dos formatos de fechas cortas y fechas largas, por eso acá no vamos a hacer ningún cambio. Aquí vemos el comportamiento de una fecha al cual solamente se le quiere visualizar el día. Entonces, aquí yo puedo personalizar esta selección y decirle, bueno, mira, en más formatos, personalizado, ya él automáticamente detecta que aquí yo tengo datos con tipos de datos en celda. Y aquí yo le puedo decir, bueno, mira, de esa fecha completa, yo solamente quiero que me muestres los días. Si se fijan aquí me dice día, mes y año. Puedo decirle solamente muéstrame los días. Y en este caso solamente me va a mostrar esos valores. Aunque en la barra de fórmula se muestra la fecha completa. ¿Sí? Podría decir, por ejemplo, los días abreviados. Los días abreviados es que nos diga lun, mar, mier, web, vie, sap. Entonces simplemente aquí
vuelvo a abrir el mismo procedimiento, pero en vez de 2D, voy a agregar una D más para que sean 3D. Y aquí podemos visualizarlo de esta manera. O el día completo ya sería la palabra del día completo. En vez de 3D, aplicaríamos 4D. Y se vería de esta manera. Este concepto que hemos aplicado acá para los días de las semanas, deben aplicarlo para los meses, sustituyendo las M, y para la A, sustituyendo los años. Adelante, Gloria. No le escucho, Gloria. No sé si su micrófono está en mute. ¿Está por aquí, Gloria? Bueno, entonces, líderes, deben concluir estos ejercicios, los cuales van a cargar aquí en la actividad de la unidad 2. Y más tarde entonces les voy a compartir la grabación del encuentro, por si quieren apoyarse en este encuentro. Aunque les recomiendo trabajar directamente con los videos pregrabados, pues ahí vemos como más en detalle cada cosa, cada uno de los puntos. Pero si se sienten cómodos con este encuentro, bueno, pues como se sientan más cómodos. La idea es avanzar en ese sentido. Mi compromiso es avanzar con las evaluaciones e ir desarrollando las diferentes unidades. Para la semana próxima vamos a habilitar, continuando con Excel, que conlleva 2 semanas, la unidad 3 y la unidad 4, que vamos a ver ya la semana próxima en nuestro siguiente encuentro. Y cerraríamos la semana de arriba con el módulo de presentaciones utilizando PowerPoint. ¿Dudas, aclaraciones del contenido que hemos visto el día de hoy? ¿Dudas, aclaraciones? Excelente, señores. Espero que les haya gustado nuestro encuentro. Sería hasta el próximo martes. Pasen buenas. Bye, bye.